Vox no deja de crecer, ha duplicado su representación tanto en Extremadura como en Aragón y es claramente la tercera fuerza en España. Es imprescindible si el PP quiere gobernar en un contexto en el que ese bloque, el bloque de la derecha, parece imparable. Un giro ideológico que, es verdad, puede explicar su éxito, pero aquí hay mucho más. La pregunta que me hago es ¿por qué Vox no para de crecer? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 10 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. The American people were effectively subsidizing the cost of drugs for the entire world. El contexto siempre es importante. Ahora mismo estamos viviendo una ola de derechización, si es que se puede decir así, en todo el mundo, con todo tipo de ejemplos. Estados Unidos, Francia, Italia, Trump, Le Pen, puede que Meloni, cada uno con sus particularidades, en los que una derecha más populista, más radical, más extrema, más conservadora, cada uno en su caso, menos liberal, en todo caso, pues se impone a la derecha más tradicional. De hecho, aquí, en España, la derecha tradicional pues está aguantando mucho mejor que en otros países de nuestro entorno. Paloma Hernández Matellano es la periodista del Mundo que sigue la información de Vox. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? Paloma, lo que todos nos estamos preguntando es qué está pasando con Vox, qué está pasando exactamente que explica pues, el éxito, ¿no?, que está teniendo. En Francia hay una curiosidad, se da la circunstancia de que las clases trabajadoras, las clases obreras con menos ingresos, pues están votando directamente por la extrema derecha de Marine Le Pen. Y no solo eso, sino que podemos decir que son su principal motor, digamos, electoral. Y ahora lo que vemos en España, por los datos además que tenemos, vemos que Vox está creciendo en barrios populares, algo más despolitizados, zonas con mayor inmigración, en zonas donde la izquierda ya no moviliza tanto, en las periferias de las grandes ciudades. ¿Hay un patrón en todo esto? Pues la verdad es que está siendo un crecimiento bastante transversal, de ahí yo creo que también esa tendencia al alza que parece no tener freno. Lo que sí que es verdad es que, y es muy llamativo, es que está empezando a penetrar con mucha fuerza en segmentos de la población donde históricamente, desde que nace el partido, no había logrado calar. Es el caso, por ejemplo, del voto obrero, el voto de la gente de clase baja o media baja. Por ejemplo, aquí que está entrando con mucha fuerza, en septiembre, solo hace 6 meses, aglutinaba más o menos el 16% del voto de esta gente. Ahora mismo, según la última encuesta del Mundo, es el 19,5%, es decir, se catapulta mucho más en este grupo social que en su media general, donde también está creciendo. Ahora mismo, de hecho, la clase obrera o la población de clase media-baja es el grupo social donde Vox tiene más voto, que es una cosa muy llamativa, porque era un estrato que se le estaba resistiendo históricamente. Yo entiendo que cada uno tendrá evidentemente sus motivos, pero hay ciertos motivos, hay ciertos porqués más allá de las coordenadas, digamos, ideológicas, ¿no?, de cada uno. La desafección aquí es muy importante porque muchos votantes pues no vienen necesariamente de la extrema derecha, sino que vienen del hartazgo. Se sienten desconectados de la izquierda, piensan que no responde la izquierda a sus demandas, pero que tampoco lo hace el centro derecha más clásico. Hay cierto sentimiento de ineficacia y aquí es fundamental el asunto de la vivienda, un problema, el gran problema de España, me atrevería a decir, las clases medias que están en declive, los propietarios con hipoteca con miedo a perder su estatus. Paloma, ¿por qué Vox está teniendo ese éxito del que estamos hablando en zonas obreras? Esto responde a dos vertientes. Por un lado, hay una estrategia clara del partido de acercarse a esta población vía los temas que tratan. Es decir, están hablando de vivienda, están hablando de precariedad laboral, de pérdida de poder adquisitivo por la inflación y por los bajos salarios. Y por otro lado, están cambiando las caras del partido para intentar acercarse a este grupo poblacional, ¿no? Es muy claro el relevo de Javier Ortega Smith, una figura histórica del partido, por Carlos Hernández Quero, que es precisamente una figura destinada a captar ese voto obrero, especialmente vía tema de la vivienda. Esto les está catapultando especialmente en las ciudades más grandes, no tanto en las capitales de provincia, pero sí en ciudades que superan los 100.000 habitantes, que antes eran
algo reticentes a votar a Vox, o Vox siempre estaba muy acostumbrado a triunfar en el medio rural, en el campo, que es realmente donde nace el partido y donde más calado tenía, y sin embargo ahora está empezando a entrar con mucha fuerza en este tipo de ciudades. Y luego hay una segunda vertiente que estamos viendo en estas dos últimas citas electorales, que es que Vox está empezando a calar en municipios que tienen un alto porcentaje de inmigración. Por ejemplo, lo hemos visto ahora en Fraga, en Huesca, donde Vox logra ser segunda fuerza solo por detrás del PP, y lo vimos también en Talayuela, en Cáceres, el municipio con mayor concentración, donde el PP y Vox han empatado en la primera posición. Hay un ejemplo aquí también, Paloma, en Aragón, que creo que ilustra bien pues lo que estás básicamente explicando, que nos ayuda a entender este auge de Vox. Recordemos, 14 escaños, el 18% del voto, sorpaso al PSOE en Teruel. Ese ejemplo lo encontramos en La Muela, que está en la provincia de Zaragoza, que es el municipio, La Muela, más grande en el que ha ganado Vox. Un municipio que está muy cerca de Zaragoza, en el anillo metropolitano, y allí han logrado el 31,6% del voto. Un municipio que vive en buena medida de un polígono industrial muy grande que tiene, de aerogeneradores, es decir, un municipio muy ligado a quizá el voto obrero, y ahí es donde está triunfando ahora Vox. No es el único donde pasa esto, sí que es verdad que es el único donde gana, pero por ejemplo Utebo, María de Huerva, que son municipios también del anillo metropolitano de Zaragoza, Vox ha logrado superar allí el 20%, que es una cifra histórica para el partido, y sobre todo ha logrado superar al PSOE, se convierte en segunda fuerza, con lo cual está arrastrando ese voto que antes era socialista y que ahora se está transfiriendo a Vox. Esto no solo pasa en Aragón, es verdad que es ahora donde lo hemos podido ver, también pasaba en Extremadura y sobre todo responde a que son los municipios a los que Vox se está dirigiendo. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han dirigido a Fuenlabrada, a Alcorcón, a toda esta zona del Cinturón Sur. También pasa en Barcelona, donde Ignacio Garriga, que es su referente allí, pues se está movilizando mucho por municipios como Mataró, que son el cinturón obrero, clásico, socialista de allí, que ahora quieren teñir de verde Vox. Claro a quién voy a votar, y lo digo claramente, voy a votar a Vox. Y ahora mismo me identifico más con Vox que con PSOE, que era lo que yo siempre he votado. Pero es que ahora voto a Vox, llevo años votando a Vox, porque me siento identificado con su... Bueno, y este es un ejemplo de una persona que tradicionalmente ha votado al PSOE, al Partido Socialista, y que ahora pues que está votando al partido de Santiago Abascal, a Vox. Hay una identidad entre los votantes, sobre todo especialmente en los cinturones industriales y en las zonas rurales españolas, que considera que los partidos más tradicionales, que los grandes partidos, pues se han centrado en otras cuestiones como el feminismo, por ejemplo, o el clima, sin ir más lejos, y que se han olvidado de su seguridad tanto económica como física. Hablabas, Paloma, hace un momento del PSOE. ¿Vemos una transferencia directa de voto del PSOE hacia Vox? Sí, efectivamente sí que está viniendo voto socialista hacia Vox. De hecho, por ejemplo, en la última encuesta que dábamos en El Mundo, el 4,5% de quienes en 2023 cogieron la papeleta del PSOE optaría ahora por el partido de Santiago Abascal. Esto supone más o menos 350.000 votantes. Además, es muy llamativo que este trasvase de votos se ha catapultado en los últimos meses. En octubre, tan solo el 0,5% de los votantes socialistas se iba a Vox, es decir, en 6 meses se ha multiplicado casi por 6. Además, a esto se está sumando, claro, que no solo vienen votantes socialistas, sino que hay un caudal muy importante de electores del Partido Popular que se está desplazando a Vox. En la última encuesta del Mundo se cifraba en un 19% de quienes apostaron por Alberto Núñez Feijóo. Esto supone más de 1,5 millones de personas, lo cual es un caudal muy importante que supone una base para Vox que le permite virar hacia la izquierda y tratar de atraer a votantes socialistas. Estoy deseando cumplir 18 para votarla a usted. 13. Pero yo estoy deseando, o sea... Lo que te falta todavía. Madre mía, estoy Oye, deseando. ¿pero por qué os gusta tanto Abascal? Porque es el futuro de España, es el que cuida nuestra bandera y nuestra patria. Sin los jóvenes no se entiende este auge de Vox. Ahora mismo observamos un cambio en el sistema de partidos, con el bloque de la derecha que está arrasando, desde el centro derecha hacia la derecha más radical y populista, lo que se puede considerar extrema derecha, todo eso. PP y Vox están por encima del 52% del voto en Aragón, están en el 60% en Extremadura, y las encuestas le dan por encima de los 200 diputados en el Congreso, una cifra que sería histórica, desde luego. Y ese giro a la derecha lo vemos especialmente entre los más jóvenes, entre los menores de 30 años, en la generación Z. Esos jóvenes, Paloma, ¿se están yendo concretamente a Vox, al partido de Abascal?
Pues los datos que tenemos de las encuestas nos dicen que sí, que efectivamente sí, que es además el primer grupo social por el que empieza este crecimiento al alza de Vox que ya acumula muchísimos meses consecutivos sin freno. Ahora mismo, entre los generación Z y últimos millennial, Vox se maneja entre unas cifras del 20% de voto, que es muy superior al 17% que tiene en el general de la población. En la siguiente franja de edad, entre 30 y 44, baja un poquito, se mueve entre el 17 y 18% en la última encuesta, pero igualmente es una cifra muy superior a lo que tiene en el global. Además, no se produce en el último sondeo exactamente, pero sí anteriormente en estas franjas de edad ha logrado ser segunda fuerza por delante del PSOE. Es decir, ahora mismo el tirón de Vox lo están catapultando los jóvenes, que además responde a una estrategia también marcada por el partido, porque ellos hace tiempo que creen que su crecimiento es a largo plazo y por tanto se enfocan mucho en ganar votante joven que pueda acompañarles a lo largo de los próximos años. Es cierto, pues, que se está derechizando el voto joven. También está creciendo el PP en este sector. Lo que pasa es que puede responder también a que el PSOE está en general perdiendo voto por todas partes. Desde luego, sobre todo en las personas más jóvenes, es Vox el que está tirando del carro, por decirlo de alguna manera, aunque el PP está acompañando y ganando voto también entre los más jóvenes. El gobierno que no piensa en nosotros, el gobierno que solo ha intentado sostenerse y avanzar con la mentira y apoyándose en los traidores a España, en los terroristas, en los violentos y en los separatistas. Ese gobierno pretende perpetuarse en el poder con la invasión migratoria. Los quieren para meternos miedo, pero también los quieren para regularizarlos, para nacionalizarlos y para que les voten a ellos, entregándoles. Un voto, por supuesto, contra Sánchez, contra Pedro Sánchez y contra la actual situación de España. Un voto que no cree en el Partido Popular, que le parece demasiado blando. Un voto patriótico, identitario, joven y, como estamos viendo también, masculino. Pero es cierto que en este análisis no podemos olvidarnos del asunto de la inmigración, en un contexto además en el que el gobierno ha anunciado una regularización de hasta 500.000 de personas que ahora mismo pues están sin papeles aquí en España. El de la inmigración es, por qué no decirlo, un asunto que ya divide a la sociedad española y que es un motor de voto pues en toda Europa, lo estamos viendo. Y si hay una reacción a cuestiones culturales, como por ejemplo decía antes con el asunto del feminismo, también la hay contra la inmigración, a la que se vincula directamente con la falta de seguridad. Se habla de sustitución cultural, de reemplazo y demás. Para entender qué es lo que hay detrás de que esté funcionando el mensaje de Vox, Paloma, tú además que conoces bastante bien al partido, ¿en qué asuntos está centrado? ¿Cuáles son los mensajes más claros, más directos que salen de Vox? Pues mira, cuando escuchaba las últimas semanas a Abascal en los mítines en Aragón, lo primero que decía siempre es que su éxito o su tendencia al alza se debe a que están hablando de lo que preocupa a la gente. Eso es lo que el partido viene queriendo hacer en los últimos meses. Ellos quieren hablar de vivienda, quieren hablar de economía, quieren acercarse a esos problemas que la gente tiene y que el gobierno en cuestión, ya sea el central o ya sea el autonómico, no está siendo capaz de responder. Ellos en junio del año pasado lanzaron un nuevo programa económico al que están dando mucha voz, en el que reformulan un poco, en esencia sigue siendo el mismo programa de siempre, pero lo adaptan un poco a los problemas de hoy en día. Y es con ello con lo que están vertebrando todos sus mensajes ahora mismo. Esta política, ¿no?, de defender pues el dar viviendas a todo el mundo y bajar los impuestos y todas estas cosas que Vox siempre venía defendiendo, lo están aplicando ahora a todas las vertientes de su discurso. Es un caso muy paradigmático el de la inmigración. Ellos siempre habían criticado la llegada de personas de fuera vinculándola con la inseguridad. Esto se mantiene, pero ahora además añaden una vertiente que dice que es que la llegada de inmigrantes resta acceso a servicios públicos a los españoles o nos quita viviendas o este tipo de cosas que pueden captar más votante que se siente afectado por una crisis de vivienda donde no puede obtener un hogar. Y todo esto, claro, se va a ver amplificado mientras Vox no esté gobernando, porque si uno, digamos, no gobierna, pues puede diagnosticar, pero no solucionar, y eso pues es más fácil. Y esto le ha funcionado al partido de Abascal con un PP en Aragón, con un balance de gestión positivo y donde no había cometido demasiados errores, pero es verdad que ahora pues hay que definirse. Confieso, Paloma, que hay una cuestión que no me queda todavía del todo clara, que entiendo que hay mucho aquí de cálculo interno. Te lo pregunto directamente, ¿Vox va a entrar ahora sí en los gobiernos? ¿Va a volver a los gobiernos? Pues ahora mismo la respuesta parece ser sí.
Es verdad que la tendencia al alza que ahora experimenta Vox tiene su momento inicial claramente cuando ellos deciden salir de los gobiernos en julio de 2024. Estaban en uno de sus peores momentos, Albi se les había quitado mucho terreno en las elecciones europeas, entonces ellos dan un giro en su estrategia y deciden abandonar los gobiernos de coalición con el PP. Esto les ha permitido capitalizar todo ese voto descontento, ese voto que cree que el sistema no está respondiendo a sus necesidades y hacerse con ello. Fue muy claro el ejemplo de la Dana, donde ellos desde fuera pudieron criticar a todas las administraciones en su gestión. Volvió a suceder con los incendios y sigue sucediendo con temas más cotidianos como es el caso de la vivienda. ¿Qué pasa? Que cuando se producen las elecciones en Extremadura y Vox se catapulta en escaños y también en porcentaje de voto, es en ese momento cuando Abascal decide efectivamente decir abiertamente que sí, que su voluntad es entrar en los gobiernos y hacerlos con consejerías y con presupuestos. Esto es ahora lo que parece estar encallando la negociación en Extremadura y es lo que vuelven a pedir para Aragón. Es decir, Vox no se va a conformar con unas consejerías vacías o con consejerías que tengan menos peso del que solían tener, sino que exige capacidad real para poder poner en práctica sus políticas, con presupuesto y con competencias. Entonces, ahora mismo ese es su planteamiento, con voluntad de entrar en el gobierno manifestada públicamente tanto en Extremadura como en Aragón. Y esta es una de las claves de Vox, sobre todo en lo que está por venir a partir de ahora. En todo caso, estas son todas las claves de este éxito de Vox. Esto es lo que explica su auge, más allá, evidentemente, de lo que opine cada uno sobre estos motivos. Paloma, gracias. Gracias por ayudarnos a entender lo que hay detrás de todo esto. Muchas gracias a ti, Javier. Paloma Hernández Matellano ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.